anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. todo gira alrededor del aficionado. FanFest Podcast presenta La historia detrás del fan. Amigos y amigas de FanFest Podcast, con el gusto de saludarlos como cada semana. Les doy la bienvenida a esta edición especial del podcast, donde vamos a tocar uno de los temas en la que todos tenemos algo en común: los ídolos, estos atletas, deportistas, jugadores o jugadoras que nos han marcado en alguna etapa de nuestra vida, en la niñez, en la adolescencia, en la vida adulta o en la tercera edad. En mi caso, Zinedine Zidane, Cuauhtémoc Blanco, Michael Jordan, Jason Taylor, Roger Federer o The Heartbreaking Shawn Michaels, Mr. WrestleMania, The Showstopper. En tu caso, estimada Carla, ¿quiénes son esos jugadores o jugadoras o atletas que te han marcado y por lo cual has seguido alguna disciplina o incluso practicas algún deporte? Te escuchamos y bienvenida. Gracias, César. Sin duda es una pregunta súper interesante y bueno, sobre todo en estas épocas mundialistas donde hemos visto grandes héroes, grandes historias. Yo me quedaría con Lionel Messi, con Modric y bueno, de otras épocas con Puyol. Sobre todo por su gran liderazgo, por su momento de actuar en momentos importantes y por hacernos disfrutar este bonito deporte y sobre todo que es el que más me gusta, el fútbol. Pero bueno, vamos a conocer todas las historias que tenemos en FanFest Podcast. Definitivamente, estimada Carla, porque alguno de estos personajes, atletas, futbolistas o jugadoras, hemos comprado su jersey, le hemos puesto su nombre, su número, hemos comprado camisas o artículos relacionados a cualquiera de ellos porque nos sentimos identificados, ya sea por el simple hecho de que van de acuerdo a nuestra personalidad, por su estilo de vida dentro y fuera del campo, porque rebasan la barrera del deportivismo y van más allá y si generas una cierta empatía. Algunos de nosotros hemos tenido la fortuna de poder tener una foto con ellos, tener un artículo firmado o una foto fuera del estadio que lo tenemos ahí en nuestros cuartos o en nuestros recuerdos de la niñez. Sin más, vamos a recordar las pláticas que hemos tenido con varios de nuestros invitados donde nos comentan quiénes han sido sus ídolos y por supuesto que los han marcado a lo largo de los años. Y también queremos saber quiénes son sus ídolos o quiénes son los personajes que los han marcado dentro del mundo deportivo. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales, en Spotify o en nuestro canal de YouTube. Sin más, los dejo que disfruten esta edición del podcast. Para mí son dos, y el primero en la lista es Rafa Márquez, porque fue mi más grande escudo durante muchos años, porque siempre que había una plática de fútbol, siempre mi escudo era, pero Rafa Márquez está en el Barcelona, es de Atlas, ¿no? Y salió de ahí, ustedes que no han sacado nada. Y Andrés Guardado, ¿no? También que a él sí lo vi pues jugar mucho más tiempo en Atlas. Rafa Márquez pues, duró solamente un año, igual que Guardado, pues, pero me acuerdo más de Andrés. Pero ellos dos son realmente mis idolazos rojinegros, pues mexicanos, ¿no? Claro, y con esto destaca la gran cantera que ha tenido a través de los años el Atlas, ¿no? Sí, que muchos hasta creo que ni saben de varios jugadores que salieron de ahí, como Osvaldo Sánchez, Jared Borghetti, Pavel Pardo, son algunos de los que luego les digo y me dicen, no, es cierto, claro que no. Les digo, no, claro que sí, Pavel Pardo salió de ahí, Jared Borghetti salió de ahí, muchos muy buenos porteros que ha tenido México también han salido de ahí. Pues sí, me inscribí a un programa en la NFL cuando fue el Super Bowl, antes de la pandemia. Y me aceptaron y todo, hice el papeleo y todo para entrar, y era parte como de la logística, ayudar a los jugadores, porque cuando hay una semana previa al Super Bowl que van jugadores como el NFL Experience, que puedes jugar, puedes patear un gol de campo o puedes ir a que te firmen los jugadores, ya pueden ser retirados o que están todavía activos. Entonces, yo ayudé también en esta semana y también en el Super Bowl,
como en la logística de cualquier cosa que se le ofrecieran a los jugadores, pues yo tratar de ayudar, no sé, por ejemplo, refrescos o cosas así por el estilo, muy chiquitas, pero ya tienes cerca al jugador que tú lo veías muy lejano. Entonces, esa fue como la experiencia tan grande que he tenido. Y algo que les voy a contar es que, por ejemplo, Daniel Jones estaba en una activación, yo estaba en esa activación y les dije, por favor, déjenme ser fan en este momento, porque pues cuando estás trabajando no puedes. Entonces me dejaron ser fan y me formé y todo para pedirle un autógrafo. De hecho, aquí me firmó mi jersey de Daniel Jones. Acá está, acá está. Este es de Rashad Jennings. Y a ver si no lo vi, aquí está. Y pues yo estaba muy nerviosa y todo. Y por ejemplo, él mide casi 2 metros, entonces pues con mi estatura sí era verlo como sí súper alto. Y aparte que sea de tu equipo, pues es mucho más grande. Porque pues claramente vi a otros jugadores de otros equipos y sí, me emocioné, pero, o sea, con los jugadores de mi equipo me emocioné el doble. Entonces, fui, le pedí un autógrafo, nos tomamos una foto y me tenía que aventar un pase y yo atraparlo como si fuera el receptor. Y ya cuando me aventó el pase, lo atrapé y fue en ese momento, ¿y ahora qué hago? Y ya me dijeron, vente. Entonces es como muy, o sea, yo estaba muy nerviosa. Lo único que le dije, por favor, gana con los Giants y ya me fui. Fue lo único y ya, como que desapareció muy lindo, la verdad. Hay jugadores muy mala onda y que se vuelven como muy fresas y así, pero él súper lindo, la mejor persona. Y por ejemplo, iba caminando y en la cafetería me encontré a Rashad Jennings, que es fue un jugador de los Gigantes, y él me firmó que yo estaba así en shock porque yo estaba pidiendo un refresco y él llega y pide unas papas así casual y yo en ese momento volteo y ya fue de saca todo de la mochila y por favor firma y foto. Ha sido la mejor experiencia que he tenido. Por ejemplo, aquí me firmó Dexter Lawrence, que es un defensivo de los Gigantes, Ante Roll, que fue un jugador también de los Gigantes. Entonces, o sea, todos los que me firmaron fueron de los Gigantes y fue como algo muy emocionante. Por ejemplo, estaba otros jugadores, estaba DK Metcalf y me tomé foto con él, pero no le pedí autógrafo, como que yo estaba preparada solo para los Gigantes, no sé, fue muy raro. Entonces, pues sí, eso ha sido como lo más emocionante. Pues obviamente el Super Bowl no lo ves al 100%, claramente, porque estás yendo y viniendo ahí que te piden cosas, pero ya es una experiencia estar en el Super Bowl. Ya después quisiera ir a un Super Bowl, pero como aficionada, porque se vive totalmente diferente a lo que es que estar trabajando, ir y pues casi no ves el partido, o sea, te pierdes de muchas cosas. Entonces, eso ha sido como la experiencia más grande y más retadora también, porque controlar esos nervios y estar como calmada, pues es duro para un aficionado. Muy buena pregunta, muy buena. Sí, soy fan de Steph Curry, pero antes de ser fan de Steph Curry, yo siempre fui fan de Kobe Bryant. Kobe Bryant para mí es así lo máximo en mi vida, en todo el tiempo. Entonces, yo empecé a ver el básquetbol, vivía yo en Estados Unidos cuando tenía como 4 años. Y de los 4 a los 8 estuve por allá y me acuerdo de en momentos de estar viendo diferentes deportes, diferentes juegos con mi hermano mayor Toño y con mi papá. Y de repente me acuerdo, creo que fue en el 97, si no mal recuerdo, creo que fue 96, el 17 de diciembre del 96, estábamos viendo un juego y mi hermano me estaba platicando acerca de cómo Michael es este jugador emblemático que todo el mundo ama y conoce en el mundo del básquet.
y había otro jugador que aparecía en la duela que solamente anotó 5 puntos esa noche, pero era nada más y nada menos que un joven Kobe Bryant que jugó 10 minutos. Y en ese momento yo creo que desde ahí fue que me enamoré del deporte. Un año después empecé a jugar básquet con mi hermano, que él ya jugaba, me lleva año y medio, y de ahí nació la pasión, el hecho de que ver un jugador tan icónico como Kobe Bryant, que revolucionó a su equipo, que motivó y que incentivó a tantos millones de jugadores actualmente, pues así fue como inició mi pasión por el básquet. Pero ¿estás consciente que de acuerdo a la época donde empezaste a seguir el deporte ráfaga, estaban, como bien mencionas, los Toros con Jordan, Pippen, Rodman, Stephen Kerr, que ahorita pues es uno de los artífices de la dinastía de los Warriors? ¿Fue por el color o fue esa combinación de Shaquille O'Neal y Kobe los que te maravillaron para afianzar tu pasión por los Lakers? Pues mira, tienes toda la razón en decir que la dinastía de los Chicago Bulls, que en ese momento seguían dominando y dominaban año tras año tras año con una leyenda como es Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr, Tony Kukoc, tantos jugadores que pasaron por esa dinastía y que marcaban el camino. Yo creo que fue un poquito, para serte honesto, una competencia, ya sabes, con tus hermanos, que siempre es, él tiene su favorito, tú tienes tu favorito. Para él era Michael Jordan y le encantaba y tal. Yo dije, yo tengo que encontrar el mío. Y aunque sé que Michael Jordan es el mejor de todos los tiempos, Kobe Bryant para mí significó otra cosa por completo. Entonces, para mí era desde cómo se mordía la camiseta, desde cómo lanzaba sus fadeaways, desde cómo se comportaba dentro y fuera de la cancha. Si estaba a punto de ganar un campeonato y decía, job not done, o sea, sí, esa era la mentalidad que me guiaba. Entonces, fue obviamente este jugador que para mí llamó la atención. Shaq tenía mucho que ver ahí. Después, años después, Pau Gasol, pero no, nadie como Kobe y cómo impactaba en la duela. La lucha libre se define entre dos bandos, los rudos, los técnicos, y siempre ha sido una antagonía entre El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, y muchas leyendas más en las que siempre hay una rivalidad y esas leyendas, esos luchadores sobreviven el uno gracias al otro. No podían existir solamente técnicos o solamente rudos porque sería aburrido el asunto. ¿Por qué me empezó a gustar la lucha libre? Es un deporte que te llama totalmente. Mi papá me empezó a llevar cuando yo era niño a las arenas de donde yo vivo. Yo vivo en la majestuosa ciudad, pueblo mágico y conocida mundialmente, Ecatepec. Entonces, pues aquí hay mucho de ese deporte, que también hubo otro comentario que me gustó que hiciste, que era un deporte espectacular, y es cierto, es el espectáculo más deportivo y el deporte más espectacular, lo que vemos actualmente en los cuadriláteros, y siempre ha sido así. Mucha gente cree que es teatro, que está armado, que ya hay coreografías, que todo está preparado, y no, realmente, pues, es un deporte que no es a matarse, eso sí, no son peleas callejeras, entonces mucha gente confunde eso. A mí, ¿por qué me empezó a gustar la lucha libre? Pues, digo, mi papá me llevaba a las luchas, y bueno, hay un secreto ahí. Mi papá fue luchador cuando él era joven. Mira, aquí te voy a enseñar su máscara. Él era luchador cuando era joven, entonces, pues de ahí cuando yo descubrí que tenía unas botas, que tenía una capa, que tenía una botarga, que tenía cosas guardadas, pues a mí me llamó mucho la atención, me gustó, fue algo... he visto entrevistas de otros hijos de luchadores en donde yo veo cómo cuentan su descubrimiento, y lo entiendo perfectamente, porque así me pasó a mí. Cuando yo ya asimilaba, mi papá ya no luchaba, pero fue padre descubrir unas botas de lucha libre, una máscara, ver fotos, ver carteleras en donde aparece al lado de leyendas como Octagón, como Canek, que entrenaba con el Cibernético, que entrenaba con Tinieblas, verlo ahí con Aníbal, con el Perro Aguayo. O sea, ver eso a mí me llamó mucho la atención. Después a él se le fue quitando, creo, un poco el gusto, y parece que me lo pasó totalmente a mí, porque desde que yo era niño, mis papás y yo recuerdo perfectamente, los juguetes que a mí me gustaban eran los luchadores y un ring. Y una pelota, obviamente. El fútbol siempre también fue parte de mi vida,
pero un ring y unos luchadores siempre fueron mis juguetes predilectos, a pesar de que tenía carritos, Max Steels, etcétera, etcétera. Un luchador y un ring para mí era lo mejor. De hecho, hasta la actualidad sigo yendo a los tianguis a comprar muñequitos, a pintarlos, figuras de colección, tengo rings chicos, grandes. Entonces, para mí es espectacular todo ese tipo de cositas, y eso prácticamente fue lo que me llamó la atención. ¿Cómo lo podría definir o por qué? Me atrajo esto, el colorido de las máscaras, la personalidad de que tú ves a alguien arriba de un ring y lo ves, lo ves hacia arriba y lo ves como un ser inmortal, como un ser todopoderoso. Se avientan, sangran, hacen llaves, cruzan los cuerpos de una manera en la que se castiga, pero a la vez también se ve bonito. Entonces es un arte realmente, es un deporte muy bonito, y eso me atrapó totalmente. Bien. Cuando escuchas esta voz y dicen, en mi casa y con mi gente se me respeta, ¿a quién se te viene a la mente y por qué es uno de los luchadores que más te ha marcado? No, pues totalmente a Dr. Wagner Jr. Me parece que es uno de los personajes más imponentes de la época, pues moderna, ya lo podríamos decir, de la lucha libre. Su padre es una leyenda en el Pancracio, que lamentablemente murió después de un accidente, y él me parece que continuó muy bien su leyenda. Me dolió bastante cuando perdió la máscara, de verdad es una de las máscaras que no debió de haber caído, que la incógnita debió perdurar para siempre. Me gusta mucho el estilo del antifaz, de la boca, cómo lo conectó con los rayos, que le adaptó las grecas aztecas, y sobre todo esta máscara en especial, la que es roja con negro, me gusta muchísimo, es de las que más me gusta de él, aunque la tricolor también es un clásico de su repertorio de máscaras, y su estilo de lucha entre recio, técnico, rudo también, la voz que sin duda tiene muy especial, y esa frase de en mi casa y con mi gente se me respeta, no sé, a mí algo me provocaba, que se volvió, yo creo que mi luchador favorito desde que tengo memoria. Sí, es mi luchador favorito. Te digo, me dolió bastante su época actual como Rey Wagner, ya no me encanta tanto, pero yo sigo conservando la memoria de cuando estaba más en el Consejo Mundial, que fue donde yo lo conocí. Ahí me gustó mucho, y bueno, la máscara la conservo. Nunca he tenido oportunidad de tomarme otra foto, porque tengo una, pero está medio borrosa, entonces ojalá algún día pueda tomarme otra foto. ¿Cuál es la rivalidad que más recuerdas de Wagner? Pues la de LA Park yo creo que es una de las más recientes, ¿no? Y que también se estuvo especulando mucho tiempo que se iba a dar esa lucha de máscaras. Me hubiera encantado esa lucha de máscaras, de verdad. No es por hacer menos a Psycho Clown, pero si hubiera caído la máscara en manos de LA Park, yo hubiera estado, digamos que más tranquilo de cierta manera. Aunque las rivalidades que tuvo en el Consejo Mundial con los Perros del Mal, con Místico, incluso, me parece que estaban, pues en su momento tenían una historia más, que se alimentaba, ¿no? Constantemente, de viernes a viernes, martes, domingo. Me gustaba mucho esas rivalidades del Consejo, además de que en ese entonces era otra arena, ¿no? Otro estilo de aficionados. Otra afición, pues, también, que alimentaba esas rivalidades, y la afición actual ha cambiado, y con ello han cambiado las rivalidades. Por lo mismo, la de LA Park, pues sí, nos quedamos ahí esperándola. Terminamos con un máscara contra Psycho Clown, que a lo mejor no traían tanta trayectoria, y es lo que se le critica, ¿no? O sea, digo, una rivalidad no tiene que ser de años, pero sí tiene que tener ese picor, ese sabor que engancha a la gente, porque muchas veces por eso terminan de no cuajar las rivalidades, porque no hay ese enganche con la gente, ese clic, entonces se cambia de rivalidad. Yo creo que me gustaban más las del Consejo Mundial, pero la de LA Park también era muy buena, o sea, le trajeron por años, y dice LA Park que le huyó Dr. Wagner,
habrá que preguntárselo a él. Han pasado diversos jugadores a lo largo de la historia por el equipo rojo, los Diablos Rojos, De la Mata, Enrico, Burruchaga, Outes. En tu caso, ¿quién es tu jugador más importante en la historia o el que más recuerdas en esta larga trayectoria del equipo rojo? Y el más importante, sin duda, es Bochini, creo que es indiscutido. Es como está siempre un paso arriba del resto. Después podemos hablar de un montón de otros jugadores. Hay un montón. A mí me tocó personalmente vivir más el equipo de los años 90, seguirlo, ir a la cancha y tenerlo de cerca. El Palomo Zuriaga, Carnero, Rambert, Islas, Rochen, todo ese equipo, Gustavo López. Creo que esos jugadores que uno paga la entrada solamente porque está ese jugador, sería Usuriaga, por ejemplo, de los que me tocó ver en vivo e indirecto. Después hay un montón de los cuales he visto o videos o me han contado hazañas. Estos últimos años trabajando en el club, siempre están muy cerca en el club. Me ha tocado verlos bastante a Santoro y a Pavoni, por ejemplo, que son dos glorias del club, que están siempre muy cerca dentro del club. Así que, no sé, Independiente tiene muchas glorias. De ellos creo que son los más destacados, por lo menos los que me tocan más de cerca. Y hablando de estos héroes, ¿por qué fue tan grande Ricardo Bochini? Primero por el fútbol que desplegó. Es un jugador que no, o sea, muchos que jugaron con él decían esas cosas, de una simpleza increíble. O sea, es un jugador que simplemente iba para adelante y no importa qué se le ponga adelante o lo gambeteaba, daba unos pases que eran realmente eran casi que desafiaban las leyes de la física. No sé por dónde pasaban esas pelotas, pero dejaban cara mano a mano con el delantero, con el arquero. Y porque ha ganado cosas en situaciones que realmente fueron increíbles. La primera Copa Intercontinental que ganaron fueron a jugar a Italia contra la Juventus en un solo partido, con Bochini, que creo que tenía 18 años, haciendo el único gol del partido en partidos que está todo en contra de Independiente, y así todo lo ganaron. La final del Nacional 77 en Córdoba también, con una situación muy complicada, con una dictadura que quería que gane Talleres de Córdoba, con un partido con un gol que le hicieron con la mano a Independiente, con 3 jugadores expulsados, y así todo apareció Bochini en ese momento para hacer el gol del empate y darle el título a Independiente. En el 84 la otra Libertadores. O sea, son como momentos que difícilmente otros jugadores, y siempre el punto en común es que estaba Bochini en la cancha y que hizo que siempre llevó al equipo al triunfo. Él solo ganó, bueno, tiene 5 Libertadores de las 7 que ganamos. Bochini estaba en la cancha. Nada, es difícil de dimensionar. Ojalá lo hubiese visto más jugar, pero es muy difícil. No sé cuántos otros equipos tienen un Bochini. Si bien estéticamente hoy hay mucho más marketing y se vende mucho más, Bochini hoy en día, no sé, siempre lo comparan con Iniesta, por ejemplo, también por parecido a ese. Tampoco ni siquiera parecían jugadores de fútbol, eran como personas, un oficinista que de repente sale a jugar a la pelota y se viste de superhéroe. Pero sí, es difícil de dimensionar, pero uno empieza a contar las cosas que hizo y son cosas difíciles de lograr incluso hoy en día. Y ahí sí voy a ser un fan genérico con Dan Marino, por todo lo que fue, igual increíble, y aprovechando el 50 aniversario de la temporada perfecta, todo el tema de Don Shula y demás. Pero ahorita me encanta, por ejemplo, me gustaba muchísimo y no hizo nada, pero a mí me gustaba que estuviera con nosotros Amendola en su momento, que fue de paso, no hizo absolutamente nada, pero a mí me gustaba. Quizá ahí fue cuando
cuando estaba completamente explotando y entendiendo, ok, de verdad le voy a este equipo, estoy prestándole mucha atención. Hoy me gusta mucho Gesicki, nuestra ala cerrada, y creo que me quedaría con ellos. Tua me encanta, pero siento que me puede dar más, en eso estoy, y no, como que no quiero que me falle. Y otra cosa que festejé enormemente fue el traer a Tyreek Hill, que es una locura, es una bomba, y el que esté Waddle de la mano de Tyreek y de la mano de Tua, conociendo a Tua desde Alabama, me parece increíble. Y lo que disfrutaba mucho del Miami Dolphins que fui a ver en persona, quizá era la defensiva, el tener a Howard, a pesar de que se haya ido Minkah Fitzpatrick y demás. Pero bueno, uno de mis metas quizá personales, que si no cumplo entiendo que no pasa nada y por algo será, sí es ir al menos a un partido cada año. Intentaré cumplirla esta vez, pero me encantó, me quedé con una experiencia enorme de ir a ver cualquier espectáculo gringo. Sabemos que es increíble, y en particular ver a un equipo por el que generaste una afición quizá de la nada, porque si mi razón es un casco, entonces tal vez es de la nada. Fue increíble y me encantó. Mi delantera en la historia sería, y jugaría con 2 delanteros. Uno sería Hugo Sánchez, el otro sería el fenómeno Ronaldo, y atrás de ellos estaría Diego Armando Maradona. Ese sería mi triplete de fútbol. Y pues bueno, jugadores muchísimos que he disfrutado, la verdad, también, ¿no? ¿Maradona o Carlos Tevez? Diego Maradona. ¿Led Zeppelin o Black Sabbath? Led Zeppelin. ¿El TEC de Monterrey o el BBVA? El TEC de Monterrey. ¿Humberto Suazo o Guille Franco? Oh. Sas. No se puede los dos. No se puede un empate. Hijo, pues es que pues el Chupete, pues obviamente pues es el máximo ídolo en la época de mayor gloria del club, pero el Guille era era un todoterreno, güey, o sea, y también nos llevó a un campeonato. ¡Sas! Paso. Bueno, termina la frase de los siguientes nombres. Hugo Sánchez es el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos y el mejor rematador que ha existido en la historia del fútbol. Miguel Marín es Superman. Bien bajado ese balón. El Tano de Nigris es un gran personaje, un amigo incluso con el que jugué en contra, pero por ahí jugamos, pero sí, un ícono del fútbol regiomontano. Y mis abuelos, mi abuelo y mi bisabuelo en diferentes contextos, pero los dos migran a México debido a la Guerra Civil Española, ¿no? Es de estas historias de que salen en barcos y por la guerra entre republicanos y franquistas y demás, y vienen buscando pues una nueva vida a México, ¿no? Ese es como el contexto de ellos dos en distintas condiciones. Mi bisabuelo, don Sebastián Martínez, fue uno de los fundadores y primer presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y también estuvo involucrado como una de las personas que fundaron a León en el año 1944. Hay una historia muy, muy famosa, él era de Santander. El primer camión que tuvo el León como para moverse entre las ciudades se llamaba el camión Santander, justamente. Entonces, él, pues, literal es algo que traemos en la sangre. Y mi abuelo, que es el yerno de mi bisabuelo, no es su hijo, o sea, sino que es el esposo de mi abuela, ¿no? Él también estuvo muy involucrado siempre con el club, fue tesorero en alguna etapa del club en los años 60. Y pues sí, son dos figuras a las que, pues de los cuales yo tengo fotos. A mi bisabuelo no lo alcancé a conocer, pero con mi abuelo de chiquitito, ya en el estadio, los dos vestidos de verde y pues con esta línea, con este código de vestimenta ya
tatuado prácticamente. Entonces ese es el sentido de que pues, para la familia es algo muy, muy relevante el pues, llevarlo en la sangre tal cual. Y de ahí me voy con nombres históricos en esta época. Burbano, Nacho González, Mascorro, Nieves, Melitón, Gullit, El Chapito, Eder Pacheco, El Gallito, Matosas. ¿Qué se te viene a la mente con todo esto? Carla, para que me vas a hacer llorar. Ya se empezó a poner chinita la piel cuando ibas diciendo, cara. Se vienen tantas cosas. Ese torneo de principio a fin fue mágico, porque justamente un torneo antes toma Pachuca al Club León, un año antes, perdón, toma Pachuca Club León. Matosas entra en septiembre del año 2011, pero él no puede dirigir porque acaba de dirigir a Querétaro. Entonces, él empieza, digamos, ya formalmente con el club hasta enero, el torneo justamente Clausura 2012, donde León asciende. Entonces, ese torneo, desde que empezó, hubo mucha química, las contrataciones, que justamente fue Hernán Darío Burbano, Eisner Loboa, el Gallo Vázquez, todos cayeron como anillo al dedo a un plantel que ya estaba conformado por el Chapo Montes, por el Gullit Peña, por Nacho González, por Melitón. Fueron como robusteciendo este equipo, y Nelson Sebastián Mas, tan importante es que hasta yo me puse su apellido en mi nombre de redes sociales. Soy Francisco Serra Mas y es por él. O sea, no me llamo así por si alguien está decepcionado en este momento. Pero ese equipo nos enamoró de principio a fin, y aún así tuvimos quedamos campeones de torneo, quedamos campeones contra Lobos WAP, y la final de ascenso contra Correcaminos. Aparte, quedamos campeones invictos, no perdimos un solo partido. Entonces, la final de ascenso contra Correcaminos, en la ida, que fue el jueves 9 de mayo, en el estadio de Correcaminos, pues todos los fantasmas de tantos años de acordarse del árbitro que se lesiona en el estadio contra Necaxa y que tuvo que haber un cambio de árbitro, contra Tijuana, perdón, y de la final perdida contra Irapuato, todo esto empieza a volver, porque el partido íbamos perdiendo 2-0, íbamos 2-0 abajo y expulsan a Nelson Sebastián Mas en ese partido. Entonces, las supuestas ventas del equipo, los jugadores se vendieron, todo esto ya estaba de boca en boca, porque es algo que tenemos muy, muy presente. Y faltando 2 minutos para que terminara el partido, centro de Gullit Peña, y llega Nacho González, remate justo como lo acabas de hacer, Carla, y es el 2-1. Es el 2-1, y ese te cambia ya totalmente el partido, porque es muy distinto irte perdiendo 2-0 abajo, que incluso pudo ser 3-0, porque hay una tajada de Melitón antes del gol de Nacho González, que yo creo que hubiera sido lapidario ese 3-0. Entonces llegas a León con una mentalidad totalmente distinta. Y ahí, pues ya, todos los nombres que ahorita mencionas, Carla, me acuerdo de jugadas específicas del partido de vuelta de esa final de ascenso, porque es el 1-0, que es el gol de Gullit Peña, el 2-0, que es el gol de Luis Nieves, el 3-0, que es de Eder Pacheco, y aún ahí hay polémica, pero aún en ese momento yo no me sentía totalmente seguro de que ya estábamos en primera, porque hay algunos que sí, que el 3-0 fue como el que ya estaban seguros, pero a mí hasta el 4-0 me acuerdo perfecto, que mete el gol Hernán Darío Burbano, y me echo completamente, me voy hacia atrás, digamos hacia la parte que da a la calle, me voy hacia allá y empiezo a llorar descontroladamente, o sea, pero a llorar, y eran pues años de depresión, años de que desprestigiaran a tu equipo por no estar en primera, de no poder entrar a discusiones discusiones de fútbol porque tu equipo está en segunda, así como que de una discriminación. Vamos a hablar de eso, no es cierto. Pero sí fue un día muy, muy importante, y pues todos esos nombres que dices, Carla, sin duda abren otra vez esa cosa bonita en el corazón. No soy muy objetivo, me voy a quedar con Cecilio de los Santos, si puedo contar así rápido por qué o no. Adelante, el espacio es tuyo. Cecilio de los Santos un día me regaló su playera. En aquel tiempo pues no se vendían las playeras, era año 91-92, y me dio su playera que voy a usar en un partido, y eso cuando tienes 6-7 años pues te nubla cualquier juicio ya de por vida, ¿no? Además de que es un hipercrack y era muy bueno, campeón con el América, pero además
ese gesto, pero bueno, también no dudo que esté entre los 2, 3 mejores y yo lo pongo en el primer lugar. Ellos creo que también es Pep Guardiola, que tuviste una charla con él. ¿Qué te contó? ¿Qué le preguntaste? ¿Qué piensas también de su estilo, ¿no? Que también es muy controversial para muchos. Fíjate, es una larguísima historia, pero la voy a resumir en 2 cosas, sobre todo a lo que quiero ir. Creo que el secreto, la clave de todo ha sido esa famosa palabra que satanizaron los medios y que Rafa Puente se encargó de sacarla por todas partes, que es la famosa resiliencia. Yo estoy casado con esa palabra, o sea, ya sonará muy choteada y está muy quemada, trillada, lo que quieras, pero si algo me ha enseñado la vida es que hay que darlo todo por lo que quieres. Y yo en principio iba a ir súper recomendado y me iban a dar, o sea, iba a estar toda una semana viendo entrenar a Pep Guardiola, y yo solito, o sea, ¿sabes? Cosa, y no fue así, me vieron la cara, como a mucha gente que le ven la cara, ahí va el idiota de Johanna Manchester, porque me habían prometido estar ahí con él y todos los días, y pues bueno, caí, pero pues bueno, la cosa no quedó ahí, hace un frío de la fregada en Manchester, y teníamos 15 días, tenía 15 días, había pedido vacaciones en Pumas, y entonces un día vamos a llamarlo la inspiración, llegó a mí, fui a un súper, agarramos cajas de cartón de huevo, estos tipos de estas de huevos San José, agarré también hojas en blanco para imprimir, su masking, y plumones, y entonces con mi bufanda me pegué 2 carteles aquí al pecho y en la espalda, y entonces me paré literalmente como si fuera uno de estos de los cuates que profetizan el fin del mundo y que aparecen en las películas en Nueva York, de el mundo se va a acabar, y viene pues así estaba Joan Ginebra fuera de las oficinas del Manchester City, con un letrero en catalán diciendo, Pep, vengo de México, se lo escribí en catalán, Pep, vengo de México, por favor, fírmame la camiseta. Y atrás, en el reverso, decía como, por favor, Pep, quiero hablar contigo. Y entonces, pues hay un frío horroroso, y entonces o sea, mi plan era, me voy a plantar ahí, y voy a estar de 9, o sea, casi desde las 8 o 9 que empieza el horario laboral en Inglaterra, hasta las 9, o sea, hasta que me pelen. Pero la vez que me puse enfrente de la caseta de seguridad, no había nadie, y entonces iban entrando los coches, y entonces me decían, oye, pero es que los jugadores entran por allá, por la otra puerta, porque el destino, Dios me iluminó, ese día, me dijo, te vas a plantar aquí en esta puerta. Y entonces resulta que era la puerta donde entran eran todos los administrativos del Manchester City. Y ahí me quedé parado, y entonces salió una persona del Manchester City, me dio café, y se metió, y entonces iba otra persona, me dijo, güey, pues los jugadores están allá, y yo les dije, no, yo les decía, no quiero ver a los jugadores, quiero ver a Pep Guardiola, solo quiero ver a Pep Guardiola. Entonces, resulta que se hizo todo un relajo, el chisme allá dentro del Manchester City, de, oye, hay un güey mexicano, está allá con el frío, estaba casi con aguanieve, y yo así, ¿no? Y entonces, a tal grado que salió la mano derecha de Ferran Soriano, y literalmente me dijo, oye, Ferran viene en camino, se hizo un chismerío, y te quiere conocer, o sea, te quiere conocer. Y yo así de, güey, ¿cómo que Ferran Soriano me quiere conocer? O sea, ¿cómo Ferran Soriano me quiere conocer a mí? Me metieron a las oficinas y justo hay un mexicano trabajando en el Manchester City, y me dijo, güey, soy mexicano, no sé qué, no puede ser. Me dijo, no tienes una idea del desmadre que acabas de generar aquí adentro. O sea, nunca nadie viene a visitarnos, o cuando vienen o sea, van allá a la reja a estorbar a los jugadores, pero tú llegaste aquí, te plantaste con los 2 letreros,
Y en ese entonces estaban grabando el documental de All or Nothing del Manchester City. Y entonces salen unos güeyes con todo el crew de filmación, salieron con los micrófonos y las cámaras y ¿cómo que un mexicano viene aquí al Manchester City? Entonces me grabaron diciendo, a ver, pues explícanos toda la locura. Les expliqué toda la historia y al poco tiempo llegó Ferran Soriano, me recibió igual cara a cara Ferran Soriano y me dijo, ¿qué demonios haces aquí? Ya le expliqué, mira, soy un entrenador, soy un entrenador mexicano, trabajo en Pumas, yo llevaba mi chamarra de invierno de Pumas, me dijo, sí, ya lo vi, me dijo, yo soy consejero del América, entonces sé perfecto cómo está todo el tema, y ya me dijo, pues, ¿qué haces aquí? Y ya le dije, mira, quiero conocer a Pep Guardiola, y me dijo, es que a Pep Guardiola no lo ve ni Dios Padre, y yo, ¿cómo? Pero es que yo lo quiero ver, le dije, no quiero, yo les dije, no soy el típico aficionado, yo le dije, Ferran, lo único que quiero es que aunque no me pele, quiero verlo entrenar, o sea, pónganme en la última grada, no, o sea, aunque no me pele, quiero ver cómo trabaja, quiero ver cómo trabaja. Y ya me dijo, mira, lo veo muy difícil, no sé qué, creo que, bueno, más bien me compré una playera del Manchester City y voy a hacer un paréntesis, yo no le iba al Manchester City, la realidad es que la liga inglesa hasta ese entonces me daba igual. Entonces me compré mi playera del Manchester City y dije, bueno, si me la firma Pep, qué bueno, si me la firman los jugadores, pues también, ¿no? Y entonces vieron mi playera del Manchester City vacía y me dijo Ferran, a ver, dame la playera. Y entonces se la dio a su mano derecha y que se la firmen, por favor. Y les dije, pero, o sea, ¿cómo? Yo me voy, o sea, ¿cómo me la van a firmar? Me dijeron, no te preocupes, te la enviamos. Y luego, mentalidad de mexicano. Por favor, no me la manden por correo tradicional porque se la van a robar en las aduanas. O el cartero se la va a robar. Y me dijeron, no te apures, te la enviamos por DHL. Y yo así de, ¿pero cuánto les doy? Y me dijeron, no, nada, o sea, tranquilo. No. Y yo, ¿cómo no me van a cobrar nada? No, o sea, es que, bueno, te la firmamos. El caso es que yo bien iluso dije, esa playera no la voy a volver a ver en mi vida. Y entonces le dije a Ferran, bueno, entonces, ¿qué? ¿Puedo ver a Pep? Y me dijo, voy a intentarlo. Y entonces, pues bueno, ya nos despedimos, platiqué otro rato con él y me fui. Y entonces al día siguiente, en el hotel, se me ocurrió, dije, si ya sé que Pep Guardiola entra por esa puerta, el guardia de seguridad me contó entre qué hora, o sea, imagínate cuánto tiempo tuve que estar afuera, que ya está el guardia de seguridad, yo traía tequila, porque según yo, de agradecimiento, les iba a regalar pues tequila a todos por haberme recibido y por el tiempo. Total que siendo mexicano, acabé utilizando el tequila pues, para sacar información. Entonces, yo vi al policía y entonces le dije, oye, Pep Guardiola, pues, ¿en qué coche llega? ¿Y qué coches no sé qué? Y me dijo, mira, pues, Pep Guardiola tiene un Mini o tiene una Land Rover o un Mercedes-Benz y entonces de estos colores. Y entonces, bueno, entonces yo veía la calle a ver si había uno de esos coches por ahí. Y entonces, como vi que era tan buena onda, y me dice, mira, suele llegar entre esta hora y esta hora. Y me dijo, y curiosamente, entra por esta puerta. Entonces, salí de la junta con Ferran y entonces yo la noche antes había hecho una hoja pues, platicándole mi historia a Pep. Total que veo llegar a Pep, bajé, obviamente me vio así todo ridículo y entonces le dije a Pep, toma, por favor lee esto, me firmó una playera, me tomé la típica foto de aficionado, dije, mira, si ya no lo voy a conocer, aunque sea con mi foto, ¿no? Entonces tengo mi foto de aficionado, así una selfie con su camioneta, y entonces le dije, Pep, por favor, te quiero ver. Y entonces me dijo, bueno, ya veremos. Yo todo iluso, como si Pep Guardiola me fuera a hablar, imagínate, le anoté mi número de celular. Entonces dije, bueno, si me habla, dije, qué fregón, voy a tener el celular de Pep Guardiola, ¿no? Total, llega el día siguiente, y entonces dije, bueno, si ya sé su coche, a qué hora llega, ya tengo todo el modus operandi, llegué con la botella de tequila y me dice el guardia de seguridad, ¿otra vez tú? Y yo, claro, o sea, claro. Entonces llegué, le di la botella de tequila y me dijo, ¡wow, tequila! Y entonces, me esperé otras 4 horas a que llegara Pep, y entonces veo a Pep venir y me dice, ¿otra vez tú? Y le dije, Pep, es que la carta que te enseñé ayer, le dije, por favor, quiero, o sea, le dije, dame 10 minutos. ¿Qué? 10 minutos. Y entonces le dije, ya lo hice una vez con tu gel, o sea, le dije, please, no te quito más de 10 minutos. Y entonces
Me dijo, ¿tú fuiste el que hablaste con Ferran Soriano? Y yo, ¡sí! ¡Sí! Me dijo, bueno, es que supongo que si ya habló Ferran Soriano contigo, pues está bien. Como que hizo cuentas y le dijo al de seguridad, en 1 hora lo dejas entrar, perfecto. Y entonces pues dieron la hora y ya, o sea, hablé con él y entonces me dijo, mira, Joan, creo que te va a servir. Me dijo, no te voy a dar 15 minutos, te voy a dar todo el tiempo que quieras. Me dijo, creo que te va a servir mucho más que estés hablando conmigo, que realmente que me veas entrenar. Me dijo, Ferran Soriano sí me habló de toda tu intención y todo lo que querías hacer. Me dijo, pero decidí que lo que más te puede servir es esta charla. Yo no llevaba ni 3 segundos de empezar a hablar con Pep y yo como María Magdalena, yo llorando. O sea, imagínate el oso de conocer a tu ídolo y estar llorando como idiota. Así, es que Pep. Y entonces algo dentro de mí me dijo, Joan, o sea, ya, o sea, güey, ya, o sea, no desperdicies tu tiempo en ese tipo de cosas. Creo que nunca estás preparado mentalmente para un shock así, ¿no? Y total, pues le practiqué. La primera pregunta que le hice, me acuerdo perfecto. Le dije, ¿cómo llegaste? O sea, ¿qué me recomiendas? Soy entrenador, trabajo en Pumas, ya sabes cómo está todo el rollo, Dorados, bla, bla, bla. ¿Cómo llego a entrenador? ¿Cuál es el camino? Literalmente me dijo, empezando. Así, su respuesta así, simple, empezando. Y yo, ¿cómo, güey? Pero, o sea, ¿por dónde empiezo? O sea, me voy a un lugar, una academia o no sé qué. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me dijo, no, güey, empieza. Y entonces, después de darle muchas vueltas, pues sí, o sea, ya había hecho, o sea, para empezar, ese recorrido ya lo había hecho, ya había iniciado. Ya había iniciado con esos niños de la casa hogar, ya había iniciado con, en ese entonces, los niños de esta academia de fútbol, y ya estaba en Pumas, ya me había ido a entrenar al Borussia como en estos cursos de verano, ya había hecho mis títulos en Europa, pues ya había empezado, o sea, ya había hecho y entonces otras de las preguntas que le hice pues era más de cómo convences a un equipo de fútbol, cómo permea ese modelo de juego en un fútbol totalmente antijuego de posesión, y de posición, o sea, ¿sabes? Todo este rollo, y pues ya, o sea, creo que fue genuinamente de las mejores experiencias profesionales de mi vida. O sea, realmente tener a este cuate ahí y que me diera consejos de, oye, en una salida de balón hay que hacer este tipo de cosas. No sé, fue una plática súper enriquecedora. O sea, nos habremos echado, no sé, 1 hora y media, 2 horas. O sea, se nos pasó el tiempo así volando. Y entonces, pues, no sé, supongo, digo, para la gente que no es, digo, que no es católica, o para el católico, pues lo más importante, ¿no? Además de ir al cielo, pues es un día conocer a Dios, ¿no? Entonces, supongo que en el mundo terrenal, pues para muchas personas o los entrenadores, pues dices, oye, pues es casi, casi como conocer a tu Dios, ¿no? Digo, salvando proporciones y distancias y lo que sea. Entonces, no sé, fue increíble, la verdad es que fue increíble. Los aficionados de la WWE sabrán que John Cena empezó en SmackDown, pero en aquella época también estaba una estrella naciente como lo fue Batista y Randy Orton. ¿Por qué te decantaste por Cena en lugar de los otros dos futuras estrellas de la marca WWE? Fíjate que, bueno, Randy Orton siempre, aunque actualmente ya es más como un chico bueno, por así decirlo, siempre ha sido de los malos, de los rudos, y a mí nunca jamás me llamó la atención así como ese bando. Yo era más de los técnicos, los buena gente, los bonachones. John Cena, bueno, pues es la cara de la WWE, o bueno, era la cara de la WWE, y pues era lo que más me llamaba la atención. Y Batista, aunque era bueno, nunca fue como mi top. Sí me gustaba mucho, pero sí yo era muy influenciado por el marketing, entonces me iba por John Cena 100%. De todas las rivalidades que tuvo Cena durante todo este tiempo, Joaquín, ¿cuál es la que más destacas? Está bien complicado. Yo creo que contra Edge, creo que es la que más disfruté, pero contra Randy Orton también fue una muy buena época, tenían muy buenas historias y aparte fueron años de rivalidad entre ellos. Pero yo creo que contra Edge, no tanto por el hecho de John Cena, sino porque yo odiaba con toda mi alma a Edge. Desde que
le robó el campeonato después de una cámara de la eliminación. Desde ahí lo odié con toda mi alma. Entonces yo creo que esa rivalidad fue la que más recuerdo y más disfruté. Perdón, el jugador que representa realmente a esa generación es John Riggins, el ex corredor, Rigo le decían, Diesel también le decían, Diesel porque era como un camión, o sea, literal, ¿no? Era un tipo enorme, muy fuerte, y cuando llegó Joe Gibbs, hay una anécdota que está escrita en un libro de la historia de Washington, en donde Gibbs relata que cuando él llega, como pues en su primer año, pues encontró un vestidor roto, ¿no? Pero que de alguna manera tenía ciertos personajes que lo movían, como en todos los vestidores de todos los equipos. Uno de esos jugadores era John Riggins, que acababa de llegar de los Jets, porque jugaba con los Jets. Tenía el peinado de mohicano, ¿no? Era un tipo muy extrovertido, muy echado para adelante, ¿no? Entonces, Joe Gibbs cuenta que en una ocasión, en los primeros días de su estancia ya como head coach de los Washington Redskins, él venía de San Diego, en donde estuvo con Dan Curiel, ¿no? Que es un genio a la ofensiva. Él prácticamente puso las ofensivas aéreas modernas de hoy son gracias a Dan Curiel. Y de esa escuela venía Joe Gibbs. Entonces Joe Gibbs quería lanzar la pelota en Washington. Es que eso él traía, ¿no? En las venas. O sea, vamos a tener una ofensiva aérea. Entonces cuenta Gibbs que una mañana tocaron a su casa y era John Riggins, ¿no? Entonces le abre y le aparece el gigante ese con el pelo ahí de mohicano, ¿no? Y le dice, coach, ¿puede pasar? Sí, pásale. Entonces, y ahí entre juego y no, le dijo John Riggins, coach, perdón que se lo diga, pero usted, si quiere ganar, tiene que darme la pelota. Hay que correr, tenemos que correr. Deme la pelota y le garantizo que ganamos. Y Gibbs no lo echó en saco roto eso, o sea, dijo, creo que este tipo tiene algo de razón, ¿no? Tenemos una buena línea ofensiva, todavía la fue mejorando, ¿no? Los famosos cerdos, ¿no? Los Hawks, que pues en el nombre llevan la fama, ¿verdad? Eran enormes esos tipos y eran muy, muy buenos, ¿no? Muy chonchitos, pero muy rápidos y muy atléticos, eran muy buenos esa línea ofensiva de los Hawks. Entonces Gibbs dijo, sí puede ser que pueda ganar corriendo el balón, jugando defensiva. Y entonces empezó a machacar a los contrarios, ¿no? Empezó a correr el balón. Esa final de conferencia contra los Dallas Cowboys, bueno, Riggins los hizo pedazos, pero pedazos, ¿no? Les corrió más de 130 yardas, que en ese entonces era un carro, ¿no? Les corrió la pelota, no sé, 40, 45 veces, los machacó, literal los machacó, además de que tenía una súper defensiva en ese entonces Washington, y así fue como llegó a su primer Super Bowl, y así fue realmente como ganó los dos primeros títulos. El tercer título que gana Gibbs, ese que les cuento en 1991, ya lo gana fiel a su estilo, ya lo gana lanzando el balón, era un circo aéreo ese equipo de Washington. Mark Rypien era el quarterback, pero tenía 3 receptores que, bueno, te hacían alucinar. Art Monk, Ricky Sanders y Gary Clark. The Post le llamaban a esos 3. Eran intratables esos tres chavos, ¿no? Y Rypien era un tipo que tenía un brazo muy poderoso, y entonces Gibbs empezó a sacarle provecho a eso. Y era un equipo, eran unos bombarderos, literal, o sea, te corrían 2 veces y después Rypien te lanzaba un pase 40 yardas de touchdown, ¿no? Entonces, ese equipo ya ganó, ese del 91, ya ganó muy, muy, muy fiel a lo que realmente le gustaba a Gibbs, que era lanzar el balón, ¿no? Pero bueno, ahí está el caso de John Riggins. Yo lo reconozco como un gran símbolo del equipo, pero mi gran ídolo de todos los tiempos es Darryl Green, el corner, que además
era un corner chaparrito, ¿no? Si no recuerdo mal, medía como 1.78, 1.79, mi estatura, que pues eso es chaparrito en la NFL, ¿no? Pero él ganó varias veces el jugador más rápido de la NFL. Hacían una competencia, de Fastest Man in the NFL, y Darrell Green la ganó como 3 años seguidos, ¿no? Ganándole carreras, por ejemplo, a Willie Gold, que era un receptor de los Chicago Bears, que era rapidísimo, pues Darrell Green le ganaba, ¿no? Le ganaba en cuanto a velocidad. Y esa posición de corner siempre me gustó. Yo jugué una temporada de chaval en un equipo que se llamaba Patriotas. Entrenábamos en el casco de Santo Tomás, ahí en el Politécnico, y jugaba como corner. Y siempre me gustó cuando salíamos con los amigos a tochar a la calle. Yo siempre quería hacer corner e interceptar y llevarme los pick six, ¿no? Siempre me gustó esa posición y siempre he admirado y he reconocido a los grandes corners, ¿no? Les pongo mucha atención cuando estoy viendo un juego, siempre me gusta ver a los corners. Y pues obviamente con esta afición a Washington, pues para mí el mejor, con todo respeto para Deion Sanders, pues es Darrell Green. Me encantaba cómo jugaba, la técnica, y además que era un tipo de sangre muy, muy ligera, muy liviana. De hecho, me ha llegado a contestar tweets. Cuando lo he llegado a mencionar a Darrell Green, me llega a contestar tweets. Es un tipo, es un señorón, literal, es un señorón. Y hay un video muy famoso de Darrell Green que es muy simpático, porque una vez antes de un partido contra Minnesota, si no recuerdo mal, pues ya sabes, ¿no? Se acercó el camarógrafo para ver cómo entrenaban antes del partido y tal. Y entonces Darrell Green se bajó la calceta y ahí debajo de la calceta traía un chocolate, traía un Snickers. Y entonces le dice Darrell Green al camarógrafo, es la clave secreta, le dice, traer un chocolate aquí abajo de la calceta. Jugó ese partido con un chocolate ahí. Así de cool era Darrell Green. John Riggins es sin duda el gran símbolo de esa etapa pues de oro de Washington en los años 80, pero si tú me preguntas a mí en particular, me quedo con Darrell Green 100 de 100. Qué difícil pregunta. Mi jugadora favorita y de la que tengo mis números solamente son 2. Yo, de hecho, no le ponía número a mis playeras en las de varonil. Bueno, en la época que yo crecí no había tanta comercialización de playeras para niñas, para niños, para mujeres. O sea, en los 90 era las playerotas de juego y ya. De hecho, tengo una, la del descenso, es la que sigo manteniendo. Y conforme estas décadas, pues todos los clubes y las marcas han comercializado mucho, pero yo no le ponía número porque decía, ay, los jugadores van y vienen. Y uno aquí es el que sufre. Y nada más luego voy a ver mi playera y, ay, se fue. O, ay, nos traicionó. Porque sientes como que el abandono. Y nunca le ponía. ¿Quién vino a cambiar eso? Guiñac lo vino a cambiar en el tema del varonil. Y en el femenil dije, tengo que cambiar eso porque son jugadoras que yo ya me siento identificada, que me siento representada como mujer, su estilo de juego. Y el primer número que le puse de las 2 que tienen fue Katy Martínez. Dije, casi 90 goles, no se va a ir, nunca se va a ir. Y si se va a ir al extranjero. No va a pasar. Dije, vamos a ponerle su número. Y bueno, esa historia ya la sufrí bastante. Y la que tengo más números, porque de Katy solamente tengo uno, mi jugadora favorita, su estilo de juego y que ha sido clave en finales, es Ovalle, Jacqueline Ovalle, la maga. En cuestión de liderazgos, sí me representa muchísimo Nayeli. Es tigre de la cuna. De hecho, ahorita tengo la última playera, no le he puesto número porque estoy de
Le pongo el de Naye, le pongo el de Mercado, pongo el de Nati Villarreal. O la jugadora favorita de mi mamá es Belén Cruz y mi mamá no tenía playera y le compré su playera y le puse el de Belén. Pero todas las que acabo de nombrar son las jugadoras que han sido 4 veces campeonas. O sea, creo que a la que le vaya a poner el número tiene mucho que ver con lo que representa en el equipo. Y Naye definitivamente es un emblema tigre, y Nati Villarreal, porque las ves como sus fotos de cuando eran aficionadas, y son todavía, en la grada, que crecieron, y me veo a mí misma, ¿no? De niña, yendo al estadio, y ellas, el que porten la playera y vea que la gente las apoya, es un sueño, ¿no? Lo que ellas están viviendo. Yo creo que fue el Mundial de Corea-Japón 2002, donde de hecho me involucré ya completamente con el fútbol, y un personaje que estaba en la selección mexicana, Óscar el Conejo Pérez, como que hubo ahí una, no sé, o sea, una admiración de decir, este portero, no sé, bueno, eso, ¿no? Que saltaba mucho y que no es tan alto y todo lo que lograba. Entonces como que lo empecé a admirar y empecé a investigar y dije, bueno, y se está en el Cruz Azul, y yo creo que la figura del Conejo, a quien tengo la oportunidad de conocer y de constatar que es una excelente persona fuera de la cancha, hizo que yo me apegara más a este equipo. Para mí es de mis futbolistas favoritos, pero sobre todo por esa parte humana. Entonces yo creo que el hecho de que él jugara en Cruz Azul, que ya como bien lo dices, ¿no? Que venía de esta herencia familiar, conjugado con la figura del Conejo Pérez, creo que sí, efectivamente, con Cruz Azul. Oye, Rocío, ¿y cómo fue esa parte de ser súper fan del Conejo a conocerlo? ¿Qué pasó o dónde lo conociste? Lo conocí afuera del Estadio Azul, porque ellos entrenaban, creo que los miércoles, si no mal recuerdo. Entonces me fui con mis amigas a esperarlos en la puerta 1 cuando salieran del entrenamiento, porque ahí dejaban sus carros afuera del estadio, y de repente pues lo veo salir, y sí, dice un amigo que iba ahí que yo temblaba, que le daba así una foto o algo así, que yo estaba temblando, y súper amable y todo. De hecho, si puedo les mando la foto, la voy a buscar, que fue mi primera foto con él. Y de ahí, pues ya nos gustó estar yendo por autógrafos a cada rato, o si llegaba un nuevo jugador, entonces ya lo veía más seguido, ya hasta nos identificaba y todo, o sea, ya andan por acá, andábamos ahí de cazautógrafos. Y ya más adelante, bueno, ya años después, casi 10 años después, tuve la oportunidad de entrevistarlo 2 veces casi seguidas. Entonces para mí sí fue un momento muy importante, porque veía esa en retrospectiva, ¿no? Esa foto de cuando me puse a temblar afuera del estadio, allá tenerlo de frente con una cámara, ya poderlo, pues, a preguntarle de manera profesional, ¿no? Ya otro tipo de cosas, pues sí, me sentí muy a gusto, la verdad. Sí, nerviosa, pero a la vez me gustó la experiencia. Otros jugadores. Bueno, a mí me gusta mucho investigar sobre fútbol. Como decíamos, por la cuestión de la edad, pues no vi jugar al Calimán Guzmán, pero me contaron tanto sobre él y sí tuve la oportunidad de conocerlo. Entonces, pues es alguien que también admiro mucho, ya no está con nosotros, pero igual, o sea, su plática, su manera de ser, o sea, yo estaba feliz, ¿no? Ese día que lo conocí, lo admiro también por lo que he investigado, lo que sé, pues Miguel Marín, ¿no? Un gran referente de la máquina. Y ya de aquí, digamos, más contemporáneos, alguien que sí amaba al equipo así con todas sus fuerzas, y lo puedo constatar, y su familia igual, Gabriel Pereira, el místico, que vino desde Argentina,
Él estaba en River, si no mal recuerdo, pero él estaba enamorado de Cruz Azul y tuve la oportunidad de conocerlo a él, a su familia, a sus padres. Entonces, yo creo que es esa parte que yo admiro de los jugadores, la parte que les decía humana, cómo son fuera de la cancha e incluso cómo tratan a la afición. Así también les puedo decir quién es, yo les pondría tache en mi lista por su comportamiento, ¿no? Bueno, ay, se me olvidó su nombre, pero Pavón, ay, se me fue su nombre, Pavón, que era bueno, es sudamericano, centroamericano. No. Mariano Pavón. ¿Carlos Pavón? No. ¿El hondureño, Carlos Pavón o el hondureño, Mariano, el hondureño. No, okay. Carlos Pavón. Sí, me tocó en algún momento que sí se portó súper feo con la afición y casi le agarra a una niña los dedos con la puerta del carro para no darle autógrafo. Y yo sí, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué te cuesta una niña? Pues te cuesta 5 segundos, fírmale y ya. Entonces, cositas así que dices, pues la gente te admira, la gente te apoya, solo espera eso, ¿no? Una firma, una foto. Entonces, pues dedícale ese tiempo. La gente, la afición, le dedicamos tiempo a nuestro equipo, dinero, esfuerzo, lágrimas. ¿Qué te cuesta a ti como jugador? Pues dedicar un poquito, ¿no? De eso que te brinda tu afición. ¿Tienes, más bien, a quién consideras el jugador más grande de los Dallas Cowboys? Uy, buena pregunta, excelente pregunta. Mi jugador favorito que me ha tocado ver es el que yo traigo puesto ahorita, que es Sean Lee, un jugador que se acaba de retirar recientemente. Él era linebacker, pero también él es la historia de una persona que nunca llegó a ser quien todos creímos que era. Era un jugador súper talentoso, súper líder, súper trabajador, todo el mundo lo quería, talentazazazazo, pero permanentemente estaba lesionado. Nunca pudo considerar, y una vez que el equipo le fue bien, esa temporada no jugó. Un talento que nunca se pudo ver porque su cuerpo no estaba diseñado para jugar fútbol americano, simplemente nunca podía estar sano. Yo creo que el jugador más grande ahorita que tiene Dallas, o el que me ha tocado ver a mí, porque también decir a gente que no viste en persona como que no es lo mismo, porque sí puedes ver videos viejos y está padre, pero nadie te emociona como alguien que esté en el campo, ¿no? Y yo creo que tendría que decir dos, más de los que están ahorita, y me iría con Jason Witten, que era un tight end, bueno, ya se acaba de retirar recientemente, fue un tight end. Es un jugador que no es tan atlético, no es el más alto, es lejos de ser el más rápido, bastante lento, pero fue líder y probablemente va a entrar al Salón de la Fama. No pronto por cómo se estructura, pero probablemente eventualmente se va a entrar al Salón de la Fama, o chance no. Pero es como que él representa lo que es ser un fan de Dallas o un jugador de Dallas, o él sí representa como que el escudo como tal, y es alguien como que siempre habló bien con el equipo. Y ya los demás, obviamente hay un montón de jugadores que me gustan, pero ya pensándolo bien, alguien que yo sí idolatro, diga, ¿sabes qué? Pues con él sí te tienes que cuadrar. Yo creo que sería con Jason Witten, que era el número 82 durante muchos años. Toca conocer de cerca a los jugadores de esa época, imagínate, a Cardoso, a todos los que eran parte de este equipo extraordinario, y principalmente a Enrique Meza, quien a través de su filosofía de vida, una persona que cree mucho en Dios, una persona que cree en la bondad, que cree en que se debe ser humano antes de ser buen futbolista o buen profesional, logra una comunión que es fundamental en el fútbol global, en cualquier equipo. Logra que los dueños, es decir, don Nemesio Díez y ya Valentín Díez, que los dueños, que la directiva en ese entonces integrada por Lebrija, que también fue un gran directivo, por Lebrija, la directiva, el cuerpo técnico, los jugadores, la afición y la prensa se hicieran uno solo. Entonces, veníamos de 23 años de no ver ganar al Toluca, y de repente, pues el Toluca tiene una extraordinaria liguilla donde le va muy bien, y juega la final contra el Necaxa. Ese Necaxa que fue arrollador en los 90s, juega la final contra el Necaxa, y me acuerdo muy bien que en el partido de ida, porque vamos a las
Azteca, imagínate, Toluca tenía muchísimos años de no llegar a la final. Entonces nos vamos al Azteca y en el Azteca gana el Necaxa 2-1. Era un marcador que todavía ilusionaba porque la vuelta era en Toluca, un 10 de mayo, Día de las Madres de 1998. Ese día, todas las mamás que querían ser festejadas tuvieron que irse al estadio. Y de repente, por un error del portero Albarrán, fíjense, no lo estoy leyendo ni nada, lo traigo claro, un error del portero Albarrán, le anotan al Toluca. Entonces ya iba ganando 3-1 Necaxa. Un balde de agua fría. Fue algo terrible, porque de repente vuelve a anotar otro gol el Necaxa. Y el panorama era desalentador, veías lágrimas en el estadio, veías gente triste, caras largas, y empieza un grito por parte de toda la afición. ¿Qué otra nos quedaba, verdad? Sí se puede, sí se puede. Y era un grito que a todo mundo dejaba sordo. Y empieza una reacción increíble. Nunca lo voy a olvidar. Taboada anota el gol, ese 4-2 con el que empieza la remontada. Y empieza una reacción extraordinaria. Al final, el global quedó 6-4. Imagínate lo que fue esa locura, con gol de Cardoso, con una reacción extraordinaria. Bajo a la cancha, a hacer entrevistas. ¿Qué creen, César y Carla? Se me pone enfrente de mí Darko Bukic con el trofeo y no pude evitarlo. Agarré el trofeo y lo cargué. Luego me criticaron como periodista. ¿Y qué creen que dijo el Ojitos Mesa? Que no se me tenía que criticar porque no solo representaba al periodista, sino al aficionado que había sufrido 23 años. Y claro, habíamos sufrido 23 años. Y tener el trofeo de campeón como aficionado fue algo extraordinario. Insisto, aunque la prensa me criticó mucho, pero nadie me puede quitar que en el 98, aunque sean unos segunditos, porque luego me lo quitaron, se cargó ese trofeo. Entonces, ese fue el resurgimiento del Toluca, porque luego vienen otros campeonatos. Viene el del 99, luego viene esta década extraordinaria del 2000, pero ese fue el inicio de una gran época. 7 campeonatos, ¿eh? Cecilia Santiago fue. Clave en el título de 2018. Lucero Cuevas fue. Ídolo americanista. Daniela Espinosa fue. Histórica. Diana González fue. Híjole, pilar. ¿Qué es el catismo? Una forma de vida. Yo siempre le he dicho, el catismo no es para cualquiera. Así como se está en apoyo en las buenas y en las malas, obviamente se entiende que Katy Martínez no ha estado en su mejor momento, pero yo siempre lo he dicho, Katy Martínez es una jugadora clave en el fútbol mexicano, en el crecimiento del fútbol femenil, histórica también, pero el catismo representa a toda esa generación de la Liga MX femenil que ha estado desde el barco de antes y que va a estar después en el catismo, en las riendas de Katy Martínez. ¿Qué crees que le ha costado tanto trabajo adaptarse al América en comparación a su rendimiento con los Tigres? Híjole, pues la verdad es que ha tenido momentos malos en el tema personal, ¿no? Digo, no es nada fácil perder a alguien de tu familia y a veces cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, también el tema de redes sociales, yo creo que le ha costado mucho trabajo a Katy, pero obviamente no se duda de su calidad que tiene, ¿no? Y hay veces que muchos me dicen, es que abre los ojos porque la defiendes demasiado, pero
¿cómo no defenderla si sabes de la calidad que tiene una jugadora, ¿no? Obviamente, lo repito, todo mundo pasamos por malas rachas, pero vendrá el ave fénix, como le dicen por ahí, y podrá resurgir de las cenizas y vendrá la suya, y si no es en América, que se puede ser en otro equipo o también en selección, ¿no? Pero Katy tiene muchísimo todavía para regalarnos. ¿Cómo vive Bruno el catismo? Híjole, a flor de piel, a flor de piel, yo creo que siempre que cuando ves a Katy Martínez jugar, o al menos yo, ¿no? Sientes lo mismo que comentaba hace mucho, porque digo, o sea, me tocó esa camada igual, ¿no? O sea, verla, todo ese proceso de selección, a Katy, o sea, toda esa historia que tuvo, a pesar de que estaba en Tigres, es justamente lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, de por qué en Varonil América y por qué a lo mejor en Femenil Tigres, o por qué Cruz Azul en hombres y en mujeres Chivas, ¿no? O sea, el catismo yo creo que justamente es eso, ¿no? El apoyo hacia una referente que tú tienes. Y si de por sí, como lo mencionaba hace rato, mi referente en el varonil es Cuauhtémoc Blanco, en el femenil para mí es Katy Martínez. Entonces, yo la verdad es que lo vivo a flor de piel cada que entra y que tengo la oportunidad de poderla ver jugar en vivo. Lo disfruto demasiado, o sea, lo disfruto demasiado, así esté en su peor momento, lo disfrutas, ¿no? O sea, porque te conectas con la jugadora, o al menos eso es lo que les pasa a las personas que tengo cercanas que también son parte, ¿no? De este crecimiento que ha tenido Katy Martínez, ¿no? Así como lo repito, o sea, ellos están en las buenas y las malas, y esperemos que sean más buenas que malas el próximo año. Y las últimas dos ráfagas de preguntas para realizar esta dinámica. ¿El camberismo está a tope? Obviamente el camerismo está a tope. Obviamente, lo decía, ¿no? Camberos es una jugadora extraordinaria, o sea, aportó muchísimo a la liga, no solamente al Club América, sino también a la Liga MX Femenil ha venido a aportar muchísimo. Ya lo vimos en selección que pudo aportar. Obviamente está en ese crecimiento también Camberos, pero si tú te pones a comparar las otras jugadoras, el crecimiento que ha tenido Camberos es grandísimo. Entonces, está a tope, obviamente. Esperemos que sea un gran torneo el próximo para ella. Híjole, es que no les puedo adelantar. Pero el camberismo está a tope, el camberismo. Y por último, ¿el América ya superó a una güerita de Estados Unidos o todavía no? Híjole, es insuperable. Yo creo que no se va a poder superar, al menos de que exista una sorpresa de que regrese. Pero pues también digo, o sea, hay personas o la gente a veces no dimensiona, ¿no? El tema de que, obviamente, pues yo quisiera, o muchos quisiéramos, que Sara Lubert se quedara de por vida, ¿no? Hasta que las rodillas le dieran más, hasta que las piernas ya no le funcionen, y ponerle una estatua. Y muchos dicen, no, o sea, muchos la comparan con María y dicen, no, es que pues mínimo María se fue campeona y Sara Lubert no. Pero, o sea, no va a ser, no la van a superar. Esperemos que pueda regresar a la América, aunque ya se está trabajando en ese tema. Claudia ya lo había comentado la otra vez. Está cerca, pero también a lo que iba, ¿no? A veces la gente no dimensiona, ¿no? Las ganas que tiene uno como futbolista, ¿no? O sea, hablando de Sara, que también quería jugar allá, que quería, independientemente del contrato, ella quería jugar allá, ¿no? Es lo mismo que pasaba con María, ella quería jugar allá. Entonces, a veces la gente se va por lo pasional y no ve más allá, ¿no? De lo personal de los futbolistas. Entonces, también ellos necesitan cumplir sueños, así como nosotros que soñamos con que el equipo de nuestros amores sea campeón. Ellas también sueñan en poder dar a lo mejor ese salto en jugar en el equipo que ellas querían. Entonces, al final de cuentas, todo se va compaginando, ¿no? Y todo va siendo un sueño.
y ellas también la tienen que lograr, ¿no? Entonces, esperemos, que regrese, esperemos que el próximo torneo esté por acá y que nos regale muchas alegrías, así como desde el primer día que nos regaló, y pues podamos levantar un título gracias a ella, o sea, no solamente gracias a ella, ¿no? Sino también gracias a lo que ha venido a aportar el Club América y lo que representa para el Club América Sara Luber. Sí, sin duda hay jugadores que han pasado por esta, y tengo que hablar de mi época, ¿no? No puedo hablar de lo que no me tocó ver, hablo de lo que me ha tocado ver en esos 40 y tantos años de atlantista. Hay hombres futbolistas que representan, igual como decía Miguel, encapsulan perfectamente lo que es el atlantismo, y que aparte hoy no se podría entender el atlantismo sin ellos. Félix Fernández, por ejemplo, ¿no? El portero que nos dio el ascenso, ¿no? Y un tipo que hoy, ¿no?, sigue transpirando el Atlante, ¿no? Que es un tipo casado, ¿no?, y que adora y ama los colores. Félix Fernández es uno de ellos. Si me tengo que venir más para acá, bueno, me regreso. Félix, Rubén Omar Romano es otro, ¿no?, que a pesar de haber sido como futbolista, un futbolista que pasó por muchos equipos, ¿no? La rodeó bravo Rubén en el fútbol mexicano, ¿no? En América, Ángeles y demás que anduvo por ahí, León, muchos equipos por los que pasó Rubén. Tiene un sentimiento muy especial con el atlantismo, ¿no? Y era motor de este equipo en las dos etapas que estuvo en el equipo, ¿no? Por supuesto que Ricardo Lavolpe, ¿no? Primero como jugador, que fue el portero en una final de los 70s que se pierde, finales de los 70s que se pierde con los Tigres, era el portero, y después como técnico al darle un título al equipo y totalmente representando también a los colores, ¿no? Y Lavolpe también lo reconoce, o sea, él adora, ¿no? Y es atlantista de corazón. Yo así me vengo más para acá, Chamagol, ¿no? Justo me parece que lo que tuvo Sebastián fue que en una época de mucha incertidumbre para el atlantismo, ¿por qué? Porque fue cuando justo se va el equipo para Nesa, ¿no? Que otra vez empieza con otra más de las mudanzas históricas, el equipo, cuando viene esta desesperanza otra vez de la afición, esta incertidumbre, decir, ¿y ahora qué carajos? ¿Qué va a pasar otra vez con el equipo? ¿No? Y cuando empiezan a decir todos, no, ya esto de ir al Atlante no conviene, ya surge un elemento, ¿no?, que hacía mucha falta, que se convirtió en imán. O sea, Sebastián llegó y se convirtió fue un boom, ¿sabes? Un punch, no solo para el Atlante, sino para la liga en general, ¿no? Un tipo mediático con sus festejos, y aparte de los festejos, o sea, era un excelente futbolista, ¿no? O sea, metiendo goles a destajo de una calidad inmensa, ¿no? Y algo tiene este equipo, ¿no? Históricamente hay un lugar común que dicen que todo lo que toca el América lo echa a perder, el América, ¿no? En el Atlante, ¿no?, hay futbolistas que les pasa lo contrario, ¿no? Saliendo del Atlante, o sea, en el Atlante alcanzan su nivel más óptimo. Y es como si fuera una maldición. Cuando salen del equipo, jamás les vuelve bien, ¿no? Jamás. Y creo que en el caso de Miguel, de Sebastián, fue así. Sebastián de ahí fue a Tigres y empezó a deambular por todo el mundo, ¿no? Porque terminó jugando hasta en Chipre. Y ya no fue nunca el mismo, ¿no? La mejor época, y Sebastián lo dice, ¿no?, su mejor época como futbolista, incluso se retiró muy joven, fue con Atlante, ¿no? Pareciera que toda su carrera se resume a sus primeros años como jugador de Colo-Colo, que son los que llamaron la atención en México, y a lo del Atlante por sobre todo, ¿no? Es otro de los que yo mencionaría como un estandarte del atletismo, y por supuesto también sería injusto no nombrar a esta generación, que creo que no hay un Atlante que haya jugado mejor, y perdón, incluso lo digo, mejor que el de ahora, o por lo menos de una manera más vistosa, ese que quedó campeón de 90, el que consigue el ascenso, y que después de conseguir el ascenso, venciendo a Pachuca, que era el equipo de Félix Fernández, que con el tercer partido en Puebla, que fue campeón en segunda, luego suben, y esa primera temporada en primera división quedan superlíderes, y los elimina Cruz Azul con un robo mayúsculo del árbitro ahí en el azulgrana, y se quedan con la espinita del campeonato, y al siguiente torneo son campeones venciendo a Monterrey en la final. Ese equipo que era Luis Miguel Salvador, Roberto Andrade, Wilson Granolati, Félix Fernández, el profe Cruz, Mario García, el hoy técnico del Atlante como lateral por derecha, Miguel Herrera, René Isidoro García, Pedro Masachesi. Ese equipo, me parece que sería muy injusto no mencionar al equipo como tal,
no cada uno de ellos, sino en conjunto, como el mejor Atlante, yo diría, de los últimos 40 años, por lo menos, ¿no? Incluido, insisto, para mí, incluido el equipo que está peleando ahorita la final en expansión, ¿eh? O sea, este equipo juega, el equipo de los 90, los principios de los 90, jugaba mucho mejor, mucho más espectacular que el de ahora. Creo que con eso me quedaría, César, de mi parte, como los máximos estandartes atlantistas de mi historia, ¿no? De lo que me ha tocado ver a mí. Sé que a veces somos muy celosos con nuestros equipos, pero los invito a que aprendamos de otros deportes, de otros clubes y que escuchemos las historias de viva voz de los aficionados. Pláticas con Pep Guardiola, qué es la Mamba Mentality, diseño de jerseys, coleccionistas, aficionados que generan contenido alrededor del club de sus amores. Todo esto y mucho más puedes encontrar en FanFest Podcast.